El doctor Narración no está aquí porque se tomó las vacaciones en septiembre, así que me voy a tomar la libertad de hacer su trabajo. Quiero dar respuesta a unas dudas que le llegaron y que coinciden temáticamente. Dos de mis exalumnos están preocupados por las similitudes que encuentran entre sus historias y las historias de otros autores. Historias que incluso son famosas. ¿Te ha pasado algo similar? Seguro que sí. Quédate y averigua cómo enfrentarte a este problema. ¿Qué onda, tallerícola? ¿Cómo ha estado tu verano? Espero que bien. La verdad es que el mío ha estado bastante cool. He conocido un montón de ciudades en España y he podido descansar para retomar con fuerza el trabajo que implica sacar adelante la nueva temporada otoño 2018 de mi taller de escritura creativa. Como probablemente ya sabes, y si no lo sabes te lo digo ahora, ya he publicado la nueva convocatoria para impartir cursos presenciales en Sevilla y cursos en línea para gente de cualquier parte del mundo. Puedes consultarla, como no, a través de mi web israelpintor.com o en el enlace directo que dejo en la descripción del vídeo. De todos modos, si sigues mi canal ya habrás visto los vídeos que subí durante el verano y que le dediqué a mis cursos, entre los que hay dos cursos nuevos: el laboratorio de historias y el curso de primera novela. Si no has visto esas propuestas, échales un vistazo cuando termines de ver este vídeo. Me hacían falta unas vacaciones porque todo el año pasado ha sido bastante fuerte. Ha sido mi primer año en YouTube y quiero agradecerte el apoyo. Hace poco me enteré de que ya somos 400 tallerícolas. Quizá a ti te parezcan pocos porque aún no tengo poder viral, como dicen los poetas traperos de Muévelo Reina. Pero para mí es magnífico que ya seamos 400 tallerícolas porque sé que desde hace un año mucha más gente se ha convertido en un escritor en potencia y sin darme cuenta se está creando una comunidad de la que pueden surgir algunos autores que más tarde o más temprano empezaremos a encontrar en las librerías y me siento muy orgulloso de ello. Así que gracias, en verdad. Muchas gracias por estar allí. Pero bueno, vamos al lío porque si no este vídeo se hace eterno. Poco antes de empezar el verano, me escribió Eva Jiménez, una de mis más recientes alumnas. Una mujer magnética y creativa que ha empezado a hacer algunas colaboraciones en mi web. Te recomiendo que la leas. Es interesante, sus aportes son muy interesantes. El caso es que Eva, como me ha pasado a mí, como seguramente también te ha pasado a ti, se enfrenta al siguiente problema. Esta es su consulta. Oye, ¿tú has visto o has leído el cuento de la criada? Es que hoy me he dado una hostia creativa de proporciones épicas. ¿Recuerda que te dije que tenía una idea para una novela? Pues gracias a Dios me he dado la hostia antes de empezar a escribir nada de esa idea. Cabe que yo soy consciente de que está todo inventado, que no voy a llegar yo a inventar nada nuevo. Pero de eso a que tu idea sea casi un calco de una serie de fama mundial y que ha hecho que las editoriales desempolven la novela en la que está basada, pues eso sí es un problema y una razón de mucho peso para desestimar esa idea, ¿no? Hace una semana decidí que mi historia llevaría el esquema del viaje del héroe, pero con una heroína. El marco sería diferente porque mi historia parte de una raza de humanos cambiantes que pueden convertirse en leones. La prota es mestiza y no conoce a nadie de su raza y parte para conocer a su familia, su manada. Me documenté y las manadas de leones son patriarcados, así que me daba mucho juego para hacer algo chulo. El cuento de la criada empezaría a mitad de la historia más o menos, que según el camino del héroe hay un grave acontecimiento que deja al héroe fuera de juego, una situación que debe superar. Bueno, que te cuento todo esto porque me he quedado totalmente chof y no sé qué hacer ahora con mi gran idea. ¿Qué me recomienda? ¿Descarto totalmente la idea? ¿Me leo el libro y así puedo despegarme mejor de la historia? ¿Qué hago? Help me, please. Antes de responder a Eva, quiero compartirte la consulta de Nono y ya después respondo a los dos. Dice Nono. Buenos días, Israel. ¿Cómo va eso? Hace mucho que no hablamos. Te escribo hoy para hacerte una petición un tanto inusual, aunque espero que lícita y resoluble. Todo viene a raíz de una de las últimas entradas de tu blog, de cómo un humilde herrero se enfrentó a los dioses. Pues bien, no recuerdo qué vino, pero creo que un día me diste a conocer el argumento de esta historia, superficialmente, y me señalaste las resonancias que veías entre este alumno y yo, o entre nuestras historias. El caso es que estoy remodelando el argumento de mi novela y ahora que me pongo a pensar temo que las resonancias sean demasiadas. Si es posible, me gustaría que me recordaras este argumento
a fin de ver las similitudes y así poder evitarlas en la medida de lo posible. No me quedaré tranquilo hasta que lo sepa. Una de las cosas que más me reconcome es que se comunicara con los dioses a través de sueños. Pero hay más, algo más difusa. No sé si me excedo en la petición. Como ya me lo contaste una vez, imagino que no. Pero para aclarármelo estará tu respuesta. Confío en que entiendas que no pretendo usar esta información para nada más que lo que te explico. Espero no molestarte ni ponerte en un compromiso. Bueno, eso es todo. Espero que todo vaya bien. Un abrazo. ¿Se dan cuenta de lo parecidas que son las inquietudes de estos dos exalumnos? Ambos están atormentados y, peor aún, obstaculizados por un prejuicio sobre la originalidad de sus propias ideas. Lo malo no es sentirte inseguro porque tu historia se parezca a la de otro autor. Eso es hasta natural. Nos ha pasado a todos porque la historia de la humanidad es larga. Quizás solo han estado exentos de enfrentarse a este problema quienes han podido inmortalizar su historia a través de la escritura por primera vez en la historia de la humanidad. Pero incluso ellos han conocido sus historias en la tradición oral, es decir, que alguien más se las contó de un modo parecido al que la escribieron. Lo verdaderamente malo es que este prejuicio está paralizando la creatividad de mis dos exalumnos, y esa es la terrible consecuencia de la inmensa mayoría de los problemas literarios a los que se enfrenta un aprendiz. Cualquier detallito termina convirtiéndose en un gran obstáculo para seguir escribiendo. Es el caso de Eva el que me lleva a recordar a Elizabeth Gilbert y la historia que les voy a compartir a continuación. Pero en realidad lo que voy a compartir les sirve a los dos. Les sirve a todos mis tallerícolas. Leí un ensayo muy bonito titulado Libera tu magia, una vida creativa más allá del miedo, escrito por Elizabeth Gilbert. Te recomendé su lectura en el vídeo de los libros que hay que leer para ser escritor. En ese libro, Gilbert trabaja una idea fantástica sobre este caso que nos ocupa hoy. La inquietud sobre la creatividad siempre le ha atraído al ser humano. Todas las culturas han intentado dar una respuesta a esta realidad, entenderla de algún modo. Los griegos hablaron sobre las musas, espíritus guía que no se poseían como se posee un objeto. De este modo, los griegos se quitaron la responsabilidad de ser productivos y creativos, porque no dependía de ellos, sino de las musas. Si lo pensamos un poco, es maravilloso. Yo querría una musa o dos para llevar y me aseguraría de que me guiara siempre. Sobre todo por las mañanas de 9 a 2, cuando tengo bloqueos y cuando he terminado de escribir una obra y no sé qué más escribir. No tener la responsabilidad sobre mi propia creatividad y productividad sería genial, nunca mejor dicho. Así entendían los griegos el genio creativo. De ese modo, los griegos pudieron crear maravillas liberados de la responsabilidad y dejándose actuar en libertad, creyendo firmemente que eran espíritus los causantes. Los intelectuales del siglo XIX y XX en Occidente se encargaron de recordarnos que pensar en las musas era una pendejada, porque para crear hay que trabajar. Punto. Así, durante aproximadamente los últimos 2 siglos hemos vuelto a asumir la responsabilidad y poco a poco aprendimos a crear siendo conscientes de nuestra naturaleza creadora, lo que nos ha traído también un montón de agobios y preocupaciones, porque esta responsabilidad, aunque es real, pesa demasiado a veces. Por eso Elizabeth Gilbert se dio a la tarea de crear su propia versión del fenómeno desde una perspectiva similar a la de los griegos, pero al mismo tiempo traída a la modernidad y con un gramito de ciencia, para lo que se inspiró en una historia personal. En algún momento de su vida, Gilbert se dio cuenta de que tenía una novela que escribir. Una novela que ahora mismo no recuerdo de qué iba, pero eso no importa. El caso es que se propuso escribirla, pero sucedieron cosas que le impidieron seguir adelante. Cosas del tipo mudanza, boda, trabajo, cambios importantes en la vida de una persona. O sea que no la escribió. Solo trabajó en la historia, la imagino. En torno a esos cambios que le impidieron escribir también había inseguridad, porque se trataba de una novela que sucedería al gran éxito internacional que la hizo famosa. Como leí el libro hace tiempo, no recuerdo los detalles de la historia. El caso es que una amiga suya, también escritora, que vivía en otra parte del mundo, a la que sucedían cosas completamente distintas a las que le pasaban a Elizabeth Gilbert, escribió sí una novela que resultó ser en extremo parecida a la historia que Gilbert imaginó. Para la novela que no escribió, las historias guardaban unas diferencias propias de la subjetividad creadora de cada una, pero eran asombrosamente parecidas, y se preguntó cómo había sido posible que eso pasara cuando no había hablado con su amiga durante años. Esa experiencia la llevó a crear su propia tesis sobre la creatividad, una tesis que a mí me gusta mucho. Me resultó ilustrativa y creíble. Para Gilbert, las
ideas son como entes independientes a los seres humanos de naturaleza más bien divina y que quizá están unidos a una fuente de energía superior. Andan de aquí para allá por el universo como señales que buscan inocular la mente de los seres humanos. Gilbert describe a las ideas como entes caprichosos capaces de elegir al individuo adecuado, pues tienen una misión: materializarse. Su esencia es conceptual, es decir, insustancial e inmaterial, lo que les permite recorrer el universo de aquí para allá sin límites, hasta dar con un ser, en este caso humano, en el que puedan meterse, reproducirse y crecer o volver a nacer, pero esta vez en forma de materia. Y cree que las ideas eligen a las personas porque solo esas personas serán capaces de transformarlas en materia. Ninguna otra persona podrá. De allí que no elijan meterse en la mente de la primera persona que se encuentran por el camino. Con lo que no cuentan las ideas, ya que tienen una naturaleza más bien divina, es con la humanidad y sus defectos. O quizás sí cuentan con ellos, pero su necesidad de materializarse les supera y deciden dar una oportunidad a las personas inoculándolas. Por eso una persona es capaz de dar vueltas a una misma idea durante muchísimo tiempo hasta que un día decide sacarla de su mente en forma de materia, o por el contrario, la deja pasar y se olvida de ella. Gilbert investigó y descubrió que ese mismo fenómeno le había sucedido a muchísimas otras personas a lo largo de la historia: científicos, artistas, médicos, etc. El fenómeno siempre se reproducía como si alguien, una fuerza superior, divina, quisiera que de pronto una idea viniera al mundo a través de un puñado de personas para materializarse y transformar la vida de todos. Porque eso es lo que pasa cuando una idea consigue materializarse. Eso es la creatividad aplicada a la vida de los seres humanos. Concluyó que esa fuerza divina que es natural en las ideas inocula a varias personas en el mundo en un mismo periodo histórico, porque ese es el tiempo en que deberían materializarse. Y como las ideas saben que los seres humanos tenemos defectos y podríamos ignorarlas, se aseguran de que por un lado o por otro se harán realidad, se materializarán, ya sea a través de un creador o de otro, o de los dos. Tiene sentido, ¿verdad? Esta hipótesis fantástica y literaria de Gilbert se basa a su vez en la teoría de los memes autorreplicantes de Richard Dawkins, un destacado biólogo que en los años 70 publicó un libro llamado El gen egoísta, que argumenta cómo los genes más fuertes se conservan, transmiten y producen una evolución de las especies, creando modificaciones y mezclas genéticas. Junto al gen, Dawkins denomina otra unidad de información que se transmite, conserva y reproduce, pero la evolución creativa del ser humano, el meme. Lo llamó meme. Y no es el meme de las redes sociales que tú conoces, aunque se le parece una barbaridad, eso sí. Su argumento es que a través de la historia los seres humanos vamos produciendo memes, canciones, poemas, películas, tecnología, innovaciones científicas, cualquier cosa producto de la creatividad. Algunos de estos memes son más fuertes que otros, lo que nos lleva a imitarlos y reproducirlos constantemente, creando imaginarios diversos y casi siempre coincidentes en momentos específicos de la historia. Las mezclas de estos memes nos llevan a la producción específica de un nuevo meme fuerte, que produce un cambio sociocultural sin retorno. Aprovecho para dar las gracias a mi querido exalumno Fernando Bravo por recordarme esta maravillosa teoría, porque gracias a él he podido recordarla y compartírselas. A través de las ideas de Dawkins, así como de un montón de memes más que configuran el imaginario de Gilbert, ella consiguió crear su tesis y con ella sentirse menos frustrada por no haber escrito a tiempo la novela en que estuvo trabajando. Aceptó su parte de responsabilidad humana porque no puso de su parte lo suficiente para hacer caso a la idea y materializarla, pero también relegó parte de la responsabilidad a la naturaleza divina de la idea que la había inoculado, que en vista de su falta de voluntad fue a inocular la mente de su amiga, una mujer que tenía mucho en común con Gilbert y que era perfectamente capaz de materializarla. Aunque el parecido entre las historias de ambas era elevado, la novela de su amiga era solo la novela de su amiga. Y si otra persona había escrito una historia parecida a la suya, solo era porque las ideas en el universo son impacientes y no estaban dispuestas a esperar a que Gilbert se pusiera a escribir. Así que se tranquilizó y cuando comprendió que por muy parecidas que fueran las historias, su propia historia terminaría siendo una obra diferente y única, porque era ella misma la que la escribiría.
no otra persona. Entonces decidió que pondría manos a la obra sin más. Considerando, por otro lado, que las posibilidades de que el mundo se transformara por la simple existencia de su novela eran mínimas, agradeció que hubiera otra persona en el universo capaz de materializar una idea que ella no pudo materializar en su momento, y que el universo o Dios o una fuerza superior necesitaba que la hiciera materia en un momento específico de la historia. ¿Consigues, Eva, entender a qué me refiero con toda esta historia? ¿Qué es lo que quiero decirte? ¿Consigues tú, tallerícola, entender mi punto? No. Quizá lo que Eva querría escuchar es esto. Querida tallerícola ejemplar, que yo sepa, en el cuento de la criada no aparece un solo león. Y aunque también es una historia que aborda el tema del heteropatriarcado y la lucha de las mujeres, la novela de Margaret Atwood no es la única obra en la historia de la literatura que se ha escrito sobre ese tema. Y tampoco será la última. De hecho, estamos viviendo unos tiempos en los que el mercado ve con muy buenos ojos este tipo de historias. Al parecer ya todos estamos hasta el coño de tanto machismo. Dios quiera que esto siga así. Estoy seguro de que tu historia de humanos que se transforman en leones o leonas tendrá lo suyo. De hecho, ahora que lo pienso, no recuerdo ni una sola novela, y mira que he leído y visto adaptaciones de montones de ellas a lo largo de mi vida, en la que las personas se conviertan en leones. La única historia que se me viene a la mente y que se parece un poquito en términos fantásticos es una serie animada de los 80 que tal vez conozcas, los Thundercats. Pero es que ellos ya eran alienígenas, felinos, desde el origen. Así que tu historia seguro se va a desmarcar de las demás. Vas a ser una mezcla de todo lo demás, lo suficientemente guay como para que nos recuerde esas cosas, pero nos dé igual, porque la historia va a ser buena. Lo que hacen al final casi todas las historias del siglo XX es eso. Esto será así por una sola razón. ¿La escribes tú? Nadie más. Y solo tú tienes ese imaginario tan peculiar. Yo me ocuparía más de explorar mi propio imaginario creador para hacerlo bonito y maravilloso. Me despreocuparía por completo de lo que han hecho los demás o están haciendo o van a hacer. Y si con eso no te quedas conforme, quizá la respuesta que voy a dar a Nono haga que mi punto quede más claro. A ver, Nono, intentaré dar respuesta a tu inquietud, aunque también te diré que es una inquietud innecesaria. No te conozco en profundidad, pero, bueno, porque solo has tomado clases conmigo durante unos meses, pero he llegado a conocerte lo suficiente como para saber que sueles pensar demasiado las cosas. Y te lo dice alguien a quien acusan de hacer exactamente lo mismo. Probablemente cuando te hablé de la historia de Alejandro, o otro de mis exalumnos, lo hice para darte ejemplo de cómo se había resuelto un problema de construcción dramática que se presentó en su historia. No con la intención de que entraras en pánico porque tu historia se parecía a la suya. ¿Sabes cuántas historias se han contado ya en lo que lleva el hombre existiendo sobre la Tierra? ¿Tienes idea de cuántos libros y películas se hacen todos los días? ¿Sabías que los griegos inventaron las batallas contra los dioses, verdad? Lo que intento hacerte ver es que da exactamente igual que tu historia se parezca a la de Alejandro o a la de cualquier otro escritor del mundo, porque incluso siendo la misma historia, que no lo es, cada uno la escribe de un modo distinto, en cuyo caso habrá diferencias notables que harán que cada obra sea única. Lo que hace única a una obra eres tú, no los principios dramáticos de la historia. Las historias pueden ser la misma, pero una obra escrita sobre la misma historia nunca será igual a otra siempre que sea escrita por autores distintos. E incluso me atreveré a decir que un mismo autor cambiará algunos de sus registros escribiendo la misma historia en dos momentos distintos de su vida. ¿Cuál es tu temor? ¿Pensar y sentir como el resto de los seres humanos del planeta? ¿Tener un problema existencial o emocional similar al de otras personas? ¿Temes no ser original? ¿Quién puede ser original? ¿Existe la originalidad? ¿Comprendes lo que intento hacerte ver? En los evangelios hay un montón de gente que se comunica con Dios a través de los sueños. Y estamos hablando de un libro joven que tiene nada más 2000 años de antigüedad. Antes de ese libro se escribieron muchos otros que ya contaban historias en las que las personas interactuaban con los dioses de formas muy diversas. ¿Qué importa cómo sea la historia de tu compañero Alejandro que tanto te reconcome? Cuando existen los evangelios, la Ilíada o la Odisea. Podría darte detalles minuciosos sobre la historia de Alejandro, detalles que te darían cuenta de un mundo que no es el tuyo, de unos personajes que no tienen nada que ver con el tuyo y que se enfrentan a problemas diametralmente opuestos al suyo. La única consecuencia de eso será que te obsesionarás buscando diferencias, en lugar de simplemente escribir lo que tienes dentro, lo que tu mente y tu cuerpo te están pidiendo escribir, independientemente de lo que otras personas piensen luego sobre ello. No tengas miedo a ser tú, a escribir lo que tú deseas y quieres. Probablemente no te he dado la respuesta que querías, pero te he dado la respuesta que yo debía darte. Eso demuestra
que me tomo muy en serio mi trabajo. Como ya es usual, tus consultas me parecen magníficas porque son reflejo vivo de lo que todos los escritores en ciernes vivimos tarde o temprano. Sé que tu texto irá bien porque ya he leído lo que eres capaz de escribir. Confía en ti. Me alegrará volver a tener noticias tuyas cuando estés listo para volver al coaching literario. Y lo mismo te digo, querida Eva. Y como dice un amigo muy querido mío, me voy yendo porque si no, este vídeo se hace eterno. Pero no me despido sin antes preguntarte, ¿te ha pasado algo similar? ¿A qué tipo de problemas literarios te enfrentas tú? Compártemelos a través de los comentarios del vídeo. Escríbeme un correo a doctornarracion@gmail.com o grábame un mensaje de voz y envíamelo por WhatsApp. Encontrarás mis datos de contacto en el menú contacto de mi web. Mientras el doc esté de vacaciones, yo me voy a hacer cargo del consultorio. Y no sé, aún me estoy pensando si renovarle el contrato o no, porque me han dicho que a veces dice demasiadas palabrotas y que es un poco borde. ¿Tú qué piensas? ¿Le damos otra oportunidad o no? No te vayas sin dar me gusta al vídeo, compártelo y por supuestísimo, si no te has suscrito, suscríbete ahora, ya. Recibirás una notificación cada domingo que es cuando subo cada nuevo vídeo. Yo soy Israel Pintor, coach literario, profesor del taller de escritura creativa y este es el consultorio del Doctor Narración. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. Chao.